Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava con los invitados que trabajan por el país, partiendo de la región. Y hoy tenemos un profesor, estudió para ser profesor, licenciado, se ha especializado para poder llevar bien todo este arte hermoso que es la educación. Pero también es un líder sindical muy reconocido en el país y lógicamente liderando todo el trabajo de los profesores en el Tolima. Es el presidente de Cimatol, Sindicato de Maestros del Tolima, William Polo Arango. Bienvenido a La Cava, William. Sí, muchas gracias por la invitación, un saludo fraterno para la importante audiencia de este programa y como usted bien lo dice, pues un tema bien interesante, la educación y pues digamos que casi por vocación en este campo, con todo lo que implica la complejidad de fortalecer la cultura y avanzar hacia el real desarrollo de una región y de un país. Exactamente, vea, presidente de Cimatol, trabajando desde la región para el país y nos va a dar esos tips por los cuales este sindicato ha sido reconocido a nivel nacional entre todos estos maestros. Saludo primero que todo por los maestros, don William, vea, aquí en La Cava. Sí. Digo, ese bueno está con rico, toda. voy a empezar con todo, a ver. Sí, señor. Sí, señor, pero ya que se pone más bueno todavía. Bueno, William, como lo decíamos, Sindicato de Maestros del Tolima, de Ibagué. Sí, señor, yo tengo mis orígenes en la zona rural del municipio de Ibagué, aquí ya en la frontera con los cerros de la parte occidental del municipio, en la vereda Alaska, criado allá y imagínense, estudié en una escuela que ya desapareció, la Santa Rosa. Pero ya la conozco, por favor. Los que no conozcan Ibagué, Alaska es muy cerca al centro de la ciudad y así fue un barrio de próceres políticos, guerreros, trabajadores, campesinos también. Y la escuela Santa Rosa, por favor, ¿ah? Sí, hoy es un escenario deportivo y de encuentro comunitario, cultural. Exactamente. Y luego pues en la Diego Falas, ¿no? En esa época se llamaba La Central, hoy es una institución educativa de preescolar hasta 11. Y en la Universidad del Tolima, claro que yo soy egresado del Antonio Reyes Umaña, en Las Brisas, sí. Y luego llegamos a la Universidad del Tolima. Yo tengo una grata experiencia en mi bachillerato académicamente y socioculturalmente, que se llamaba el Centro Auxiliar de Servicios Docentes CAS. CAS, claro. Que era un escenario donde en la media, en 10º y 11, nos reuníamos estudiantes de varios colegios del municipio y pues esto generaba un espacio de interacción muy distinto al que tradicionalmente se manejaba, donde siempre pues obviamente uno compartía solamente con los compañeros de su institución. Pero ese CAS, además de lo técnico, porque fue hecho precisamente dentro del enfoque de la educación media técnica, generaba un espacio de fortalecimiento frente a lo que es el desarrollo colectivo de la persona, todo lo que tiene que ver con esa formación integral, se plasmaba ahí, era una gran oportunidad. Ya luego sí en la Universidad del Tolima, la licenciatura en Ciencias Sociales, en la Universidad del Bosque se hizo una especialización en orientación educativa y desarrollo humano y posteriormente hicimos otra en la Universidad del Tolima nuevamente, una especialización en pedagogía hace cerca de 3 años. Ya pues, preparados, como hemos hablado, estos líderes en el país tienen que formarse, tienen que prepararse y afortunadamente hemos dado ese paso poco a poco para que estas personas que están liderando comunidades sepan qué es lo que están haciendo y con base académica, profesional y además de la experiencia. Y en la escuela, ¿cómo era? ¿Cómo era la cosa en Santa Rosa? Ustedes los que se pegaban la recochita afuera con la profe Inés, ¿era que se llamaba? A mí me tocó, sí, con Inés, con Rosalba, con la profe Elena, con la profesora Adela. Con ellos me tocó. Y sí, no, por aquí tengo algunos recuerdos de esa época, sí señor. de esa recocha de un montón de arena y nos resbalamos, esa época era gravilla, ¿no? Hoy le dicen triturado, no sé cómo es. Y sí, fue un golpe bastante interesante, pues en esa época vivía en la finca, entonces eran 15, 20 minutos subiendo loma y pues en ese sentido digamos que la niñez perfecta podríamos decir, porque mucha tranquilidad, la frescura de la vida para uno poder
un formarse desde sus primeros años y sobre todo el acompañamiento de personas muy responsables, como el caso especial de mi tío Ernesto y otros familiares que me acompañaron en ese principio, en esa vida académica de la primaria. Exactamente, saludar a toda la familia Polo, ¿no? Claro, a todos. Por favor, don Enrique, Don Enrique, don Ernesto, don Ramiro, don Heriberto, don Masino, doña Noemí, doña Flor. Qué bueno esas grandes familias de esa época que se trabajaban en conjunto, ¿no? Sí, claro, había mucho más apoyo, digamos que eso que llaman medios de comunicación que hoy comunican, en esa época no había y por lo tanto la comunicación sí era directa. Había que jugar era bola, trompo, había que jugar fútbol, todo lo que tenía que ver con el contacto directo entre personas. ¿En qué momento se va hacia la educación? Bueno, aquí hay varias situaciones, pero fundamentalmente tiene que ver los deseos de ser historiador. Yo, más que profesor, la verdad quería ser historiador, pero pues digamos que la situación económica no lo permitió. Y efectivamente al final terminamos haciendo mucho de los que a los colombianos nos ha tocado, no estudiar lo que queremos sino lo que podemos. Sí. Y efectivamente la Universidad del Tolima tenía la oportunidad de ciencias sociales y dentro de ciencias sociales obviamente hay un espacio muy importante para la historia. Entonces entramos con esa intención. Yo soy hijo de docente, en esa época había un beneficio que era un plus para la época, por ser hijo de docente no había que pagar matrícula ni ningún otro emolumento, solamente el tema de bienestar. Y en esa misma situación pues entonces tuvimos la oportunidad de definir que todos estos elementos confluyeran para que fuera la licenciatura en ciencias sociales, que de hecho de verdad lo comento. Yo al principio, como les dije, mi intención era más por una ciencia específica y entonces ya en la materia de ética profesional el profe Yesid Aldana fue el que orientó y me hizo tomar la decisión de entrar con toda a esta hermosísima profesión, tal vez la más bonita del mundo. El conocidísimo Yesid Aldana del Tolima, él sí es muy famoso. Bueno, ya entra la parte de docencia, logra ya estar en la academia oficial, ya logra estar ya en los colegios. ¿Y qué pasa ahí? ¿Usted qué se da cuenta que hace falta o el liderazgo que usted asume para llevar las causas de los profes? Mira, algo muy especial que tiene la Universidad del Tolima es que dentro de todo el pénsul de la licenciatura fortalece no solamente el tema disciplinar y pedagógico, sino también lo que tiene que ver con ese liderazgo social. O sea, no solamente lo que pasa al interior de la universidad como digamos, movimiento estudiantil, movimiento social, etcétera, movimiento universitario, sino lo que tiene que ver con la realidad de esas personas con las que nosotros vamos a interactuar. Un docente en formación tiene que saber eso y la Universidad del Tolima lo encamina muy bien. Me imagino que ahora mucho más, pero sí es un tema fundamental. Nosotros tenemos la fortuna de tener un empleo, bueno, la mayoría de los docentes, de tener un salario que no es realmente el que se merece el maestro, pero permite satisfacer las necesidades básicas, de eso no tenemos ninguna duda. Pero nosotros sí vivimos con la pobreza a diario, y es la pobreza de la gran mayoría de esas niñas, de esos niños y esos jóvenes. Entonces la Universidad del Tolima fortaleció mucho esto desde el principio, dentro de toda la estructura del plan de estudios, la misma ejecución del mismo, el tema de las prácticas pedagógicas, las prácticas disciplinares, y todo esto poco a poco fue generando pues la situación de que también uno como docente tiene que ser líder no solamente pedagógico, sino que también tiene que ser líder en cuanto a que pueda apuntarle un poquito al tema de la transformación social. Inclusive el mismo, pues uno se viene mucho desde Vygotsky, un poquito del mismo Paulo Freire, donde pues básicamente se sostiene que la escuela no transforma la sociedad, pero sí puede transformar a las personas que van a transformar la sociedad, y ese es realmente el eje central de todo este proceso. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Don William Polo, presidente de Cimatol, está aquí en la cava y ya regresamos con todos ustedes. Vamos a hablar cómo pinta todo este nuevo proceso de la educación en Colombia con un líder que ha sido reconocido en todo el país.
continuamos en la cava con estos invitados bien especiales y más cuando hablamos de un tema fundamental en el país, que es la educación. Y el presidente de Cimatol está con nosotros, William Polo Arango. Salud, William. Vea, sí, señor. ¿Cómo le ha parecido el vino? De primera. Además le cuento que ya en el Congreso y varios estos asesores de la UTL y de los mismos ministerios que nos están chequeando, ya esperan el programa a esta hora en la nochecita y se toma el vinito con nosotros desde las casas, claro. O se toma un aguardientico y ahora pues muchos están en descanso, pues no se pierden el programa. Ya hay muchos colegios que producen vino. ¿Ah, sí? Hay vino de ciruela. Ah, qué buen dato ese. En muchos colegios hay una especialidad que se llama transformación de alimentos. Sí. Y ahí generalmente procesan las frutas de la región y generan ese trabajo con los niños, generando lo que nosotros llamamos arraigo con posibilidades de desarrollo socioeconómico. Porque pues no es solamente querer la tierra por quererla, sino que también le ofrezca a uno las posibilidades de concretar un buen proyecto de vida con buena calidad de vida. Y una subsistencia, tema bien, y después subir y todo. Que aprovecha lo propio. Exactamente. Bueno, William, su trabajo en el Tolima es fuerte, haciendo restablecer los derechos de los maestros. Sí. ¿Y cómo está la relación con FECODE? Porque se sabe a nivel nacional, ya que en FECODE nos están viendo, ¿cómo va ese trabajo partiendo de la región? Porque antes se tenía que era solo Bogotá, de donde salía todo, pero pues la pandemia nos trajo algo positivo, es que se descentralizó mucho el país. Bueno, no sé cuánto mucho, pero sí se centralizó y se está escuchando las voces de todo el país. Mire, nosotros con FECODE tenemos una relación directa, pues digamos que orgánica, porque ellos nos representan a nivel nacional. Ellos como federación estamos constituidos por 33 filiales. Cimatol, SUTED Cimatol es una de ellas, con cerca de 10.000 afiliados. Y en eso pues para nosotros nos implica una comunicación directa en torno a lo que es el proceso de construcción de las propuestas que se presentan al gobierno, porque una característica del sindicato de maestros, de Cimatol en el Tolima y de FECODE a nivel nacional, es que nosotros somos muy propositivos. O sea, a la par con la movilización, la clave para poder llegar a acuerdos y para poder avanzar en las luchas que nos proponemos, en los objetivos que nos proponemos, es la capacidad de propuesta. Y en eso estamos, de acuerdo a la estructura de la organización, elaborando, permanentemente actualizándonos en cuanto a lo que pueden ser las alternativas de solución a los temas más sentidos, a las necesidades más sentidas, o a fortalecer lo que se va haciendo bien. En ese sentido creemos que hay una buena comunicación y ya pues todo lo otro tiene que ver ahora con un tema de negociación, ¿no? En este momento en Colombia existe un decreto que es el 160 del 2014 que genera un espacio de negociación colectiva con el gobierno en sus distintos niveles. FECODE lo hace con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda. Nosotros como sindicato regional lo hacemos o con la Gobernación del Tolima o con la Alcaldía Municipal de Ibagué. Y eso pues es lo que nos ha permitido sostener una interlocución a partir de la exigencia del respeto, no solamente del derecho de los trabajadores, sino también del derecho fundamental a la educación de todos esos niños que asisten a nuestras sedes. Esa es la parte clave y pues a partir de ahí nosotros generamos ya todo lo que es el tema de relaciones con FECODE y la interlocución con los gobiernos. ¿Qué se está pensando ahora que tenemos este nuevo gobierno que se da más hacia el lado de la educación? ¿Qué ha pensado? Bueno, Cimatol, ahorita vamos a hablar de Cimatol como tal en el Tolima, pero hablemos desde la parte nacional, usted que esté muy cercano a FECODE. ¿Qué están pensando ya a nivel nacional? Bueno, por lo que dijo ahorita, ¡salud! Oiga, qué bueno. Es un logro bien importante. Nosotros nos la jugamos por el cambio, eso creo que está claro y hoy tenemos grandes expectativas. Mira, un tema bien importante a nivel nacional es que se generó la orientación de que todas las filiales participáramos en los diálogos regionales vinculantes, sí, que es el proceso que permite construir el Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente la penúltima y la última sesión de estos encuentros fueron en Ibagué y en Honda. Sí, sí. Aquí se cerró el proceso. Ahí tuvimos la oportunidad, pues obviamente, de plantear nuestras principales propuestas. ¿Cuál es la fundamental? Es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Esa bolsa donde llegan todos los recursos que van a invertirse
en salud, en educación y en saneamiento básico y ambiente, que ese es el tema de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. ¿Cuál es la clave de eso? Que ahí está un déficit que se ha presentado desde que crearon la ley 715, comenzando el siglo XXI, en el 2000-2001, y resulta que sistemáticamente se han reducido los recursos para educación hasta el punto de que hoy hay un déficit de más de 120 billones de pesos, como dice un compañero, con B de billete, Con billones, billones, billones. ¿Qué necesitamos? Que la fórmula de liquidación, de construcción de ese presupuesto cambie, porque si sigue así va a seguir disminuyendo. Sí. El objetivo que ellos tenían era calcular con base en, o que tienen, porque es lo que está vigente, calcular con base en la inflación, y la inflación generalmente le apunta a cero. Obviamente sí. En estos 2 últimos años, por la pandemia, por la crisis que se está generalizando hoy en el planeta, pues hay una situación distinta, pero todos los años anteriores los gobiernos neoliberales le apuntaron a que la inflación llegara a cero, lo más cerca que se pudiera. Implica una reducción y eso es lo que da más de 100 billones de pesos. Que es mucho dinero. No, demasiado. Por eso es que usted se explica aquí en Ibagué por qué el Reyes Umaña estaba tan abandonado. Sí. Porque hoy usted va por colegios donde parece esa fábula de los 3 cerditos soplando. Sí. Todas las escuelas pues con grandes dificultades en planta física. La pandemia lo evidenció. Y en todo el país tiene que ser igual. Nosotros vimos eso acá en las 58 instituciones educativas, tanto así que la misma Secretaría de Educación de Ibagué dijo, carajo, la verdad es que hay un tema muy fuerte, no lo sabían ni ellos mismos. Sí. En la pandemia nosotros interpusimos una acción de tutela porque el gobierno no lo quiso hacer, nos tocó a nosotros obligarlos a revisar la realidad concreta de cada sede educativa. Y en Ibagué encontramos más de 35 instituciones con por lo menos 2 o 3 sedes en una situación bastante grave y casi a punto de colapsar en algunos casos. Entonces, esa plata falta. No estamos discutiendo sobre recursos para pagarle a los maestros. Estamos discutiendo sobre la falta de recursos para que la escuela tenga planta física de óptima calidad. Para infraestructura, para alimentación escolar, para transporte escolar, para dotación, para conectividad, que hoy se volvió un derecho conexo al derecho a la educación. Hoy prácticamente, si no hay conectividad en la escuela, la calidad de la educación se va a reducir en gran medida, porque lo que nos permitió visibilizar la pandemia es que efectivamente aquí hay una gran oportunidad, pero también hay un gran problema. Es que están abandonados en ese tema también las instituciones educativas. Bueno, usted toca un tema muy importante. Venga, salud. Vemos la palabra, estamos en la cava, eso sí toca aprovechar. Que fue que es un déficit ahorita, y que el ministerio anterior de Educación lideró un proceso de reconstruir unas sedes. En el Tolima pasó esto en Ibagué, y hay unas que no han cogido un término como es, sino que se quedaron en un dinero que aportó el Estado, ¿cierto? Pero que en momentos las administraciones no han podido saber ejecutar. Mire, lo primero aquí es hacer un señalamiento, y esperamos que en el gobierno del cambio se elimine el famoso Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa, el FIE. Esto terminó siendo, como decimos popularmente, peor el remedio que la enfermedad. Más de 35 años donde no se invertía sistemáticamente en infraestructura educativa en Ibagué. Eso es cierto, el sueño nos lo pintaron muy bien, y pues efectivamente la ilusión se creó, pero lamentablemente no había financiación, y ese es el gran problema. Crearon un programa sin garantizar los recursos. Infraestructura implica una inversión altísima, era prácticamente pasar 2,5 millones de estudiantes de la jornada tarde a la jornada mañana, lo cual requería un número importante de aulas nuevas, pero además requería, inclusive en algunos casos, demolición de la existente para poder hacer un levantamiento de una sede, pues obviamente digna para los niños, porque el tema acá entonces es que un niño por ser pobre estudia en una escuela que está que se cae, no. Tiene que estudiar en ambientes escolares que le generen garantías para aprender, para socializar, para construir colectivamente. Entonces el problema es que nació desfinanciado.
Ibagué en el caso particular, porque en el tema de infraestructura se metió más Ibagué. Sí. Tolima no. Tolima hizo su estrategia con base en manejar temas de alimentación, temas de transporte, temas de utilizar sedes que estaban libres por la tarde, entonces se ubicaron allá. Ellos casi no se metieron con el tema de infraestructura. Se metieron en Ibagué entonces con este asunto y ahí sí hubo un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque Ibagué hizo un empréstito de 60.000, luego nos enteramos que le tocó hacer otro de 15.000, de 25.000, sí, pero con intereses eso ya va más de 100.000 millones de pesos. El Ibagué le envió esa plata al ministerio y el ministerio la organizó, la adecuó y al final la hizo aparecer como suya prácticamente. ¿Verdad? ¿Y eso qué generó acá? Que primero hablaron de 42 sedes para intervenir en planta física por ese programa de jornada única. Luego la bajaron a 26 y de esas 26 solamente viabilizaron en términos generales 12 y de esas 12 han entregado 6 y el año pasado que debían entregar otras 6 solamente este año debían entregar otras 6 solamente entregaron 2 o es lo que están proyectando para el primer trimestre del año entrante, que son la sede central de la Sagrada Familia y la de San José. Eso sí hay que decir que cuando las terminan pues quedan muy bonitas, quedan excelentes, pero apareció un tema, no conocíamos ese término, nos lo aprendimos acá, que es la póliza de postventa. Resulta que estos edificios tan bonitos, por ejemplo el del Selmira Huertas, en algún caso también el del Alfonso Palacio Rudas allá en la ciudadela Simón Bolívar, cuando llovía, pues llovía más adentro que afuera, que inclusive siendo muy nueva la obra. Entonces, estos temas terminaron generando un nomadismo entre los estudiantes y los profesores. Mire, hoy tenemos el José Antonio Ricaurte demolido en su sede y hoy los estudiantes y los profesores les tocó irse para el salón comunal, para el salón parroquial, a buscar casas en alquiler, a buscar que sedes de otros colegios que no eran utilizadas por la tarde se las alquilaran, se las prestaran, algún convenio hicieron. O sea, comenzó a deambular esa cantidad de niños y de profesores y padres de familia, porque aquí son niños inclusive de 5 años en adelante, que les ha tocado irse, desplazarse, son niños desplazados por la jornada única. Son niños desplazados de la misma educación de la ciudad por la jornada única. Sí, ¿Cómo suena eso? Por la falta de financiación y de planeación de toda la ejecución del programa. Tumbaron las sedes, pero no pensaron antes de tumbarlas dónde iban a ubicar a esos niños y esos profesores. Ustedes les va a tocar, no solo Cimatol, sino todos los sindicatos a nivel nacional, tener ingenieros civiles, tener economistas, tener todo lo que sea la supervisión. De hecho lo hacemos, nosotros tenemos a nivel de federación, tenemos un equipo de economistas, un equipo de financieros, un equipo de arquitectos que nos ayudan en todas las configuraciones de las propuestas. Bueno, ya entrando de nuevo al tema nacional, al tema de FECODE, ¿cómo están trabajando los sindicatos? Lógico, confluyen en la central de FECODE, pero entre ustedes mismos. Por ejemplo, el de Huila, lo que tenemos cerca, Caquetá, puede ser el eje cafetero. Mire, básicamente los problemas son los mismos. Sí. ¿Sí? El sector público de financiación, que la jornada única, eso está pasando, y Ibagué es uno de los casos más dramáticos, pero está pasando en casi todo el país. El mismo tema del PAE, el plan de alimentación escolar, la corrupción, la negligencia que hay en todo esto, el tema del transporte escolar, el tema de lo que tiene que ver con la pésima prestación del servicio de salud para las maestras, los maestros y los directivos docentes, temas de incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional y por parte de los gobiernos regionales. Todos esos asuntos nos identifican. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar a través de un mecanismo que se llama la Junta Nacional. Nos reunimos máximo cada 30 días y ahí entonces hacemos una exposición general y elaboramos las propuestas de plan de acción. Pero obviamente también, por ejemplo, en las movilizaciones, por ejemplo el caso Huila y Tolima, a veces nos encontramos en Aipe, nos encontramos allá en Natagaima, sí, o con que es la de Cundinamarca, nos encontramos en Girardot, nos encontramos en Flandes, o si ya tiene que ver con algo mucho más allá, generalmente nos encontramos con los compañeros de Boyacá y del Meta. Es como una regionalización, pero pues trabajamos a través de esa estructura, las juntas nacionales y las movilizaciones pues de acuerdo a unas subregiones que
que armamos en torno al mapa del país. Qué bueno trabajar así, todos por el mismo fin. Y bueno, esta educación necesita de líderes. Y en el Tolima está William Polo Arango y tenemos muchos líderes regionales que confluyen también, como lo decíamos, en ese FECODE. Y el líder más importante de la educación en Colombia tiene que ser el ministro, el que esté encargado de guiar todo este direccionamiento del Estado para el beneficio de las regiones. ¿Y algo más para agregar? Sí, claro. Primero, pues reconocer y valorar la importancia de espacios como la Cava para fortalecer el periodismo, los informativos a nivel regional. Y también pues decirle al ministro de Educación que lidere realmente con FECODE, con las maestras, los maestros, los directivos docentes y el resto de las comunidades educativas, propuestas para transformar realmente la sociedad colombiana desde la educación, y al Congreso de la República definitivamente que lidere el proyecto que tiene que ver con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Transformar a partir de la reforma del artículo 356 y 357 de la Constitución Política mayores y nuevos recursos para educación, para salud y para saneamiento básico. Bueno, muchas gracias, William, por estar aquí en la Cava. Y como siempre en nuestra Cava, cada 8 días tenemos un buen invitado y lógicamente un buen vino, ¿no? ¡Salud! Sí, señor. Nos veremos en la próxima Cava.